Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, y a todo el Ecuador entero que nos escuchen esta mañana. Buenos días también. En la carta de intención con la que el Ecuador solicitó el financiamiento al Fondo Monetario Internacional, propone un reajuste de la masa salarial, habla de la optimización de los subsidios a los combustibles, de una reforma tributaria y una reducción del gasto público. ¿Por qué no están de acuerdo con esas propuestas? Bueno, nosotros habíamos hace unos meses atrás recibido la información de parte del Gobierno Nacional de que no se iba a incrementar el diésel. Hoy lo vuelve a ratificar el señor Ministro de Energía. Sin embargo, se estaría realizando un análisis para tratar de focalizar. Nosotros más bien lo que estamos anticipándonos a tratar de establecer un lineamiento para que el Gobierno Nacional, si quiere focalizar los subsidios al diésel, que es el combustible más sensible que llega al bolsillo de todos los ecuatorianos, porque a través del diésel y a través de los camiones en la economía se transportan absolutamente todos los productos. Lo que planteamos es de que se haga una focalización directa. Si el gobierno quiere directamente afectar a vehículos de alta gama que utilizan el diésel, que lo haga en forma directa. Es decir, que sea un proceso para quienes se verían afectados, pero no para todos, porque en la optimización del sistema de subsidios a combustibles, hoy por hoy, ¿cuál es la situación actual del sector? A pesar de los últimos cambios, se mantiene la decisión de que no suba el precio del diésel para cualquier tipo de transporte. Se mantiene la decisión para que no suba el diésel de transporte público masivo, que es el que nosotros utilizamos. Pero posiblemente se está estudiando una alternativa para, a través de tarjetas, a través de precios diferenciados, en forma indirecta. Usted sabe, los impuestos indirectos son los que más afectan a la ciudadanía. Y entonces nosotros lo que planteamos es que no se utilicen mecanismos indirectos para focalizar, sino que se lo haga en forma eminentemente directa hacia los sectores que se lo debería hacer. Tipo impuesto verde, tipo como se graban valores en la matriculación a los sectores que se tengan que hacer, pero que no se nos involucre en una forma indirecta, ya que esto posiblemente distorsionaría precios en la economía, crear precios artificiales, diferenciados, posiblemente generaría contrabando interno, posiblemente generaría una distorsión en la transparencia que se tiene que manejar en las variables de la economía ecuatoriana. ¿Pero no cree que existirían alternativas si el gobierno propone en un mediano o largo plazo que exista una eliminación progresiva de subsidios? ¿No hay alternativa? Hay alternativa en la medida en que haya un escenario de competitividad. Hoy por hoy el Ecuador ocupa el lugar 104 a nivel mundial en el ranking mundial de competitividad. Cuando tengamos camiones a precios competitivos, en Ecuador un camión cuesta el doble que en Perú, insumos, llantas, aceites, cuando tengamos una agilización de trámites públicos, etcétera, por supuesto que puede haber alternativas y creemos que todos los ecuatorianos tenemos que contribuir. Nosotros este acuerdo del Fondo Monetario también lo hemos estado estudiando, ya que se habla de la posibilidad de establecer concesiones para reducir el tamaño del Estado y el gasto público. Y posiblemente se está estudiando la formación de una empresa para que administre radares, y se concesione una empresa que administre radares. Nos preocupa que se quiera confundir la seguridad vial y hacer de esto un sistema recaudatorio, como lo han hecho algunos municipios que lamentablemente, mire, han generado muchos problemas, Stephanie, como en el municipio de Huaca, como en el municipio de Ambato, que son situaciones que distorsionan la realidad del Ecuador y que lamentablemente... ¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahí? Se han establecido radares en menos de 2 kilómetros de distancia y están ocultos estos radares. O sea, lo que quieren es cobrar. Hay un sentido recaudatorio. Entonces, de la seguridad vial no se puede hacer un sentido recaudatorio. Nosotros estamos planteando en la ley, y hemos venido trabajando con el doctor Fafo Gavilanes, con un sentido de participación ciudadana recorriendo el país, por ejemplo, para establecer mecanismos como el GPS. No que se controle la velocidad en un punto determinado con un enfoque recaudatorio, escondido un radar, sino que se controle la velocidad durante todo el trayecto, en donde prácticamente se puede prevenir un factor importante que es la velocidad para prevenir accidentes. Ahora, antes de pasar, usted se refería a esta propuesta del gobierno de empezar a sincerar los precios, pero en sus costos de producción, ¿qué pasa para que no se logre sincerar también
otros costos de producción que les permita ser más competitivos. Usted se refería, por ejemplo, cuánto cuesta una furgoneta, un bus, un vehículo versus cuánto cuesta en otros países, o las propias partes importadas, los neumáticos, los lubricantes versus otros países, o incluso las restricciones arancelarias. ¿Qué está encareciendo sus costos de producción? Justamente, en primer lugar, la enorme burocracia de trámites que existen para poder operar los vehículos. Tengo que reconocer que la Agencia Nacional de Tránsito está haciendo un importante esfuerzo por modernizarse y esperamos que hasta el mes de mayo prácticamente se transforme en una entidad como lo es el SRI, como lo es el Registro Civil, ya que lamentablemente hay muchos trámites y eso demora los procesos y eso afecta a la competitividad. El otro tema es la enorme cantidad de impuestos, tributos, tasas y contribuciones existentes en todos los insumos de las variables de la economía. Un camión por estos valores tiene valores muy altos. Los insumos, es fundamental establecer una política de desarrollo que genere capacitación orientada hacia la competitividad. Entonces, estas variables tienen que ser analizadas para que en un escenario de competitividad se puedan establecer alternativas como la que se podría establecer. Es decir, existiría, pero si hablamos de una forma integral, de una alternativa para sincerar los precios de la economía. Ahora, ustedes no están de acuerdo con los compromisos que está adquiriendo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, pero si sigue el círculo, si necesitan más deuda para salir de esta situación actual, ¿qué otras alternativas habría si no para generar recursos o reducir el gasto o para no endeudarse, si es que la alternativa es no endeudarse como lo están haciendo? Bueno, la reducción del tamaño del Estado, hay que ser creativos de una manera estratégica. El hecho de tratar de generar un escenario de mayor productividad. Se plantea hoy una reforma laboral que posiblemente permita una apertura hacia la contratación de mano de obra de una manera mucho más competitiva y eficiente. La posibilidad... Es decir, con esa parte sí están de acuerdo, y pregunto porque siempre estaría en riesgo que no se puedan afectar derechos o los derechos laborales en cuanto a contratación por horas u otros mecanismos, incluso con una posible afectación en cuanto a seguridad social, o cómo debería estar eso asegurado. En la medida en que no afecte la integridad y la seguridad laboral, si se genera la posibilidad de una mayor competitividad para contratar mano de obra de una manera más eficiente, eso ayudaría a nuestro sector a tener variables de competitividad. Una contratación que nos permita también establecer turnos de trabajo, ya que nosotros no se tiene bien regulado en este momento prácticamente el trabajo de los señores conductores. Sin embargo, si hay una flexibilización en este sentido, se puede generar una variable de desarrollo para el sector. La posibilidad de establecer líneas de crédito blandas para que nuestro sector pueda reactivarse, la posibilidad de renovar el parque automotor. Claro, pero en líneas de crédito nuevamente, si hablamos de sincerar la economía, entonces en ciertos ámbitos también hablamos de entonces cómo acceder a financiamiento y a crédito sin que sean las tasas que dejan de ser competitivas. Claro, lo importante es de que prácticamente las líneas de crédito no sean con mecanismos usureros que afecten al sector. Hay la necesidad. El sector del transporte es la columna vertebral de la economía ecuatoriana. Afecta a la industria, afecta al comercio, afecta a las importaciones, a las exportaciones. Nosotros contribuimos con el 4% del Producto Interno Bruto, generamos 400,000 empleos directos y nuestro sector tiene que ser visto como un aliado del desarrollo del Ecuador y por lo tanto hace falta impulsarlo, no solamente mirarlo con un sentido recaudatorio, como lamentablemente se lo ha venido haciendo. Hay enormes problemas en el transporte. ¿Qué últimas propuestas han presentado ustedes como federación en cuanto a reformas a la ley de tránsito? Bueno, nosotros hemos presentado la posibilidad de que se cree una secretaría técnica o una subsecretaría técnica de seguridad vial que se encargue de establecer reductores de velocidad. Pero ¿por qué la necesidad de subsecretaría? Si estamos hablando de eliminar tanta burocracia y la simplificación, que independientemente de que creen hasta una secretaría para simplificar, cuando lo que se busca es justamente el resultado contrario. Porque hace falta
liderar una política nacional de seguridad vial para establecer reductores de velocidad, semaforización inteligente, playas de estacionamiento en donde descansen los conductores privados y públicos en las carreteras ecuatorianas, un plan nacional de capacitación. No estamos diciendo que se cree una entidad burocrática, sino una autoridad que lidere en el ministerio, desde el Ministerio de Transportes, una subsecretaría técnica, para que aglutine a todas estas entidades que están dispersas. Por ejemplo, el Pacto de Seguridad Vial, que es un acuerdo de buena voluntad, y varias entidades privadas y públicas que se necesita fortalecer para garantizar la vida de los ecuatorianos y la seguridad vial a nivel nacional. ¿Qué otras reformas han planteado? Hemos planteado, por ejemplo, la posibilidad de que se establezcan GPS para eliminar justamente estos radares tragamonedas que se están ubicando escondidos en las carreteras ecuatorianas, porque el GPS le permitirá controlar la velocidad no en un punto solamente, sino se controlará la velocidad en todo el trayecto desde un punto de partida hasta un punto de destino y podrá haber la posibilidad de tener una central de monitoreo a nivel nacional. Y luego, ¿qué pasa con la falta de control? También para el sector de transporte. Ya sabemos también los intereses, incluso políticos, que puede haber desde el sector transporte y las complacencias, si se podría llamar así, que hay con el sector. El quien paga los platos rotos de la ciudadanía cuando no se cumple con esos controles importantes para salvaguardar vidas, porque es de vidas que estamos hablando. Nosotros consideramos que debe haber controles, pero estos controles no tienen que ser burocratizantes, porque cuando hay burocracia, cuando hay mucha complejidad en los trámites, lamentablemente esto termina en corrupción. Los controles tienen que existir y tiene que haber una estructuración en el país, una política nacional que sea la que regule y organice el transporte ecuatoriano, fortaleciendo y modernizando a la ANT, y otra política de seguridad vial que organice la seguridad en el país. Entonces, estas dos grandes políticas tienen que ser las columnas vertebrales que organicen el transporte ecuatoriano. Hoy por hoy hay una dispersión de reformas, parches que se han venido haciendo y que tienen en un verdadero caos. Los municipios legislando en contravía y pensando solamente con un sentido recaudatorio. Y lamentablemente no se alinean. El Ecuador es uno solo, no se lo puede ver como parcelas. Y tenemos que alinearnos todos a grandes políticas nacionales que nos permitan una mejor competitividad y un mejor funcionamiento de nuestro sector. Las propuestas de Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Estefa, y al país. Igual.